En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos confiadamente en tus manos, Señor, implorando tu misericordia, implorando tu amor, implorando todas tus gracias. Tú que eres Padre, que eres Hijo, que eres Espíritu Santo, te pedimos nos concedas aquellos dones que más necesitamos para nuestro bien y que en medio de cada uno de ellos dones siempre descubramos ese amor y esa misericordia que se hacen presentes en nuestra existencia para el bien de nuestros hermanos. Ayúdanos, Santísima Trinidad, ayúdanos para que podamos también, con lo que recibimos de ti, salir al encuentro de aquellos hermanos que más nos están necesitando. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues preguntar primero si hubiese alguna duda de nuestra clase pasada, de lo que se vio, se contempló, sino para pasar a lo que tenemos para esta jornada. Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar hablando pues de lo que conlleva la creación. Vamos a pasar a nuestra sesión 4 ahí de lo que tiene en el manual. Y aquí estamos. Y ir precisamente compartiendo un poquito de esta parte del acto creador de Dios y cómo precisamente en la creación, pues nosotros seguimos estando con Él ahí a su lado y estando a su lado, pues Él también nos va a conceder aquello que es necesario para nuestro bien, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a ir iniciando con esto del acto creador y hablando del acto creador, entonces, pues también de las formas y las maneras en las cuales pues Dios va actuando y va haciéndose presente entre nosotros. Bueno, estamos en sesión 4 de nuestro acto creador. Vamos a iniciar con esto, ¿no? En la forma de contemplar la creación. Tenemos que ver que la creación va a ser el fundamento de todo lo que Dios va a hacer para la salvación. Entonces, hagamos de cuenta que eso va a ser como una obra de teatro. Y en esta obra de teatro está el escenario y el escenario es la creación. Y esto, por supuesto, no disminuyendo el valor de la creación, porque la creación en sí misma también tiene un valor. Pero como para entendernos un poco, todo cuanto existe, todo cuanto ha sido creado, es en orden precisamente a la salvación. Ahora, recordemos que la salvación es la comunión con Dios y que esa comunión con Dios es lo que nosotros anhelamos, es lo que nosotros aspiramos. Y es eso mismo lo que también la creación pues va también anhelando y deseando porque queremos estar con nuestro Salvador. Así entonces, hablar de la creación es algo que nos va a permitir darnos cuenta de cómo Dios actúa para esa salvación de todo el género humano, sí, pero también de todo cuanto existe, de toda la creación. Cuando nos encontramos en algún momento con algunas personas que no comparten totalmente nuestra fe, con alguien que a lo mejor es hasta incluso ateo, este punto de la creación puede ser un buen, pero muy buen punto de partida para poder evangelizar, para poder dialogar, porque esto es algo que tenemos en común. Si nosotros nos damos cuenta y hablamos de la casa común, hablamos de problemas de contaminación, entonces como que de momento diríamos, ah, pero eso qué tiene que ver con la fe. Si nosotros asumimos que esta creación es algo que Dios nos ha dado y que tenemos que hacernos responsables de ella, entonces nos daremos cuenta que claro que tiene que ver con todo lo que Dios nos ha dado y lo tenemos que cuidar, pero que al final y al cabo a veces no lo hemos asumido así. Y desde ahí puedo entonces yo dialogar, puedo ponerme a considerar, puedo ponerme a pensar, bueno, cuántas cosas tan bellas y hermosas existen, cuánto nos rodea, cuánto hay en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y a partir de contemplar la creación entera, yo puedo también agarrar y decir con una persona, bueno, todo esto cuando existe, ¿de dónde viene? ¿De dónde ha salido? Y ahí es donde nosotros podemos establecer ese diálogo. Vamos a ver entonces cómo es esto, ¿no? Del acto creador. ¿Cómo es que Dios nos va concediendo todo cuanto existe? En el acto creador, lo primero que tenemos que afirmar
Es que toda la creación es obra de la Santísima Trinidad. A veces nos hemos habituado de que atribuimos una cosa solamente a una persona divina. Y esto pues no es del todo propio. Se hace así pues, en razón de facilitar la contemplación, de facilitar el estudio. Pero tenemos que recordar que la Santísima Trinidad pues no se puede separar. Donde está uno, están los otros dos. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo. No sé si sirva la comparación. Yo siempre les digo, es como cuando van las mujeres a una fiesta y ¿sabes qué, comadre? Vamos al baño. Ándale, pues ahí te acompaño al baño, ¿no? Y siempre andan juntas. Pensemos un poco también así, como Dios es precisamente de esa manera alguien que no se separa. Esto en la Trinidad tiene nombre y esta doctrina de que siempre andan juntos es lo que se llama la kenosis, no es cierto, perdón, aquí estoy poniendo otro concepto. Dejen aquí acomodo mis chivas. Esto de que siempre andan juntos, es entonces esta doctrina que nos va a enseñar que están acá ellos juntos. Aquí estoy teniendo un problema mental, se me está cruzando el nombre, pero ahorita que se me venga el nombre, lo remitimos. Pero al final y al cabo, el contenido es esto. No puede estar el Padre solo, no puede estar el Hijo solo y no va a estar nunca el Espíritu Santo solo. Siempre están el uno con el otro. En algún momento hacíamos esa comparación como si se tratara de una especie de baile, ¿no? Donde está un fulano bailando y baile, saca emocionado a la fulana y ahí a la hora de estar sacando a la fulana, entonces le muestra todas sus habilidades y pum, para arriba, para abajo y le da vueltas. Esto es, sí, son dos personas, pero decimos es una sola pareja. Y al ser una sola pareja, entonces hablamos de una sola realidad, como si se fundieran a tal punto que es lo que nosotros miramos. Entonces, bueno, toda la creación es algo que hace la Santa Trinidad. No es algo exclusivo de una de las personas divinas. Ahí démonos cuenta de esa parte. Ahora, ¿por qué existe la creación? Primero, pues porque Dios puede. Es fruto de la omnipotencia de Dios. Dado que Dios puede todo, entonces Él lo hace y lo hace precisamente por ese amor. Y desde ese amor, entonces está actuando todo con un orden. Y esas son realidades que no podemos pasar de largo. Cuando vemos la creación, hay gente que a lo mejor dirá o pensará, es que esto es pura casualidad. Discúlpame, pero no es casualidad el que una semilla que se pone en la tierra contenga en su minúsculo tamaño, contenga ya toda una información genética para que de esa semilla salga toda una planta y dé más semillas. Perdón, pero eso no es mera casualidad. Está hecho con sabiduría. Está hecho precisamente con ese amor. Y es porque Dios lo puede, porque es el omnipotente, porque es el que puede todo. Ahí esto siempre lo debemos de resguardar. Luego, esta otra realidad. También acá nosotros hacemos referencia de cómo es una obra adextra. Esto de la palabrita adextra, ¿cómo lo tenemos nosotros que entender? La palabra adextra es cuando algo sale de una persona, en este caso la persona divina. Y la palabra adintra es cuando se queda por dentro. Entonces, si yo digo que es adintra, es algo que permanece en mi interior. Por ejemplo, un pensamiento, ¿sí? A veces estoy con una persona, ¿no? Y estamos platicando, pero por dentro estoy pensando esta, no sé qué, no sé cuánto. Eso que tengo adentro es algo que se llama adintra. Si yo ese pensamiento lo expreso, entonces ya como lo estoy sacando, ya es algo adextra. Ajá. Digamos así, sacarlo. Lo voy a poner con palabras, verbalizarlo. Si ese pensamiento lo verbalizo, le pongo palabras, ya lo expresé, entonces ya es adextra. Entonces, lo que es adextra es lo que sale de uno y lo que es adentro es lo que se queda acá. Cuando uno habla de la creación
La creación es algo adextra, es algo que está fuera de Dios, viene de Dios, pero sale de Dios. Y ahí es donde precisamente nosotros decimos, dado que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, no se le puede atribuir solamente a una persona divina. Es algo que hacen los tres. Ciertamente, como decíamos, a la hora de dialogar, a la hora de estudiar, cuando hablamos de la creación, la atribuimos específicamente al Padre. Y se hace de esa manera que se le atribuye al Padre, pero solamente es como una atribución a la hora de estar realizando esta separación. Así como vamos a decir que entonces el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es santificador, ¿no? Pero no significa que, por ejemplo, Cristo no sea santo. Él también es santo y él también nos santifica. Es decir, cada una de esas cualidades, aunque la predicamos solamente de alguien en las personas divinas, lo cierto es que corresponde a todas y a cada una de ellas. Así entonces la creación se le atribuye al Padre. Y en el credo, fíjense cómo lo expresamos. Creo en un solo Dios Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Ahí está. Después hacemos la otra referencia. Creo en un solo Señor Jesucristo, por quien todo fue hecho. Ahí está Cristo metido en la creación. Y luego vamos al Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Él es el que está dando vida a todo cuanto existe, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo verdaderamente la Trinidad está precisamente interviniendo, ¿no? En toda la creación. Y así se va poniendo esto, fíjense. Cuando decimos que Dios Padre interviene, hacemos referencia a su omnipotencia. Y esto nos permite hablar de lo que es la creación ex nihilo. La creación ex nihilo significa que nosotros vamos a crear algo a partir de la nada. Esto es, de hecho, una verdadera creación, porque si yo estoy creando algo, pero eso que estoy creando solamente fuera una modificación, pues ya no hablo de una creación. La creación es cuando se hace algo totalmente a partir de la nada. Esa es la verdadera creación. Lo otro es transformación. Después cuando decimos que ha sido creado todo esto por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí hablamos de que todo fue hecho con inteligencia, con la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios es lo que corresponde al Logos, al Hijo. Y finalmente, cuando hablamos del Espíritu Santo como Señor y dador de vida, es una creación que se hace por amor. Esto implica que es un fruto de libertad y al ser un fruto de libertad, obviamente es un fruto de ese amor. Esto es entonces como las tres personas divinas intervienen en esta creación y bajo esta creación nos damos cuenta de su papel. Esto, por supuesto, el decir que intervienen las tres personas divinas no va a contraponer la unicidad del principio creador. ¿Por qué? Porque al final, aunque son tres personas, hablamos de un solo Dios. Y esto no lo debemos pasar por alto, porque si no, alguien dijera, no, pues es que son tres dioses y cada dios es una parte. No, 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 no. Va de la mano con nuestra primera enseñanza. Y aquí lo tenemos nosotros que cuidar para que no se pierda, se desvíe, si no, pues se la hubieran como confundido, digamos así, tres dioses. No, no, es un solo Dios. Por eso hablamos de esa unicidad. Ahora, cuando decimos que es creador del cielo y de la tierra, ¿no? Decimos, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Qué implica decir que Dios creó el cielo y la tierra? Pues primero que Dios ha dado principio a todo cuanto existe fuera de él. Todo, todo, pero todo aquello que entonces significa que existe es porque viene de Dios. Todo lo que es, todo lo que tiene ser, viene de Dios. El verbo crear que utilizamos en el Antiguo Testamento es bara, y este término bara es algo que es propio, que es exclusivo de Dios.
Sí. Así de tal manera, Dios crea, el hombre transforma lo preexistente, ¿no? Y aquí es donde esto por eso se atribuye a Dios. Y luego la totalidad de lo que existe, cuando se le dice cielo y tierra, está entonces hablando, refiriéndose a todo cuanto existe. Y todo eso depende del Señor. Por eso Dios es el ser subsistente. Nos completará Santo Tomás. El Dios subsistente, dice Santo Tomás, es el que subsiste a todo. Es de donde viene todo el ser. Dios ha creado todo y Dios sostiene ese ser de todas las cosas que existen. Y así entonces vemos que es creador del cielo y de la tierra. Decimos, por quien todo fue hecho. Hablemos de Cristo. Por quien todo fue hecho. La creación, pensemos, pues no es así como que algo que se hizo al aventón. Ya decíamos, es algo con sabiduría. Y es acá donde entra el papel del Hijo, el papel de Cristo como la razón, o la razón creadora. De esta forma, de esta forma, quienes están contemplando la creación, la están estudiando, pues se van maravillando. Si son realmente honestos por todo lo que observan, por todo lo que miran, caray, uno dice, la creación no tiene como explicación y si me pongo a estudiarla y voy ante quién ya hizo todo esto, bueno, pues claro que me voy a extasiar más, porque él es el autor, pero no es eso espero, ¿no? Entonces, realmente uno tiene que tener esa conciencia. Si no me doy cuenta de, híjola, pues voy a perder muchas cosas, muchas oportunidades de conocer a Dios, de respirar así como que aire fresco, porque está Dios conmigo. Entonces, bueno, una razón de cada uno de nosotros, la razón humana, claro que puede captar todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos capacitados para ello. Tengo la posibilidad, tengo la capacidad para ello. Pero, pero, si yo no me pongo, no me aplico, entonces la cosa pues no va a funcionar. Yo por más que trato de entender, de comprender, si no le echo ganas, pues no. Pero si en verdad soy honesto desde ese pensamiento y salgo al encuentro de, voy a poder captar, voy a poder leer y tendré la oportunidad, la ocasión de estar en cada sitio, en cada lugar, donde por azares, digamos, de la divinidad, no del destino, sino de la divinidad, todo tiene su lugar. Y a mí me corresponde encontrárselo a partir de mi propia razón. Luego vendrá la acción del Espíritu Santo, ¿no? Es el Señor y dador de la vida. Entonces, la creación viene de esta voluntad, una voluntad libre que Dios tiene. Nadie obliga. Esta partecita es importante también que la comprendamos. Dios, el actuar, es totalmente libre. Y dado que es totalmente libre, es entonces que puede dar esta vida. Es que puede dar esta vida por amor. Y así no hay nada que obligue a Dios a actuar de esta u otra manera. Él desea amar y porque desea amar, no podemos decir que no va a tener la posibilidad de querer de amar. Así entonces, Él ha querido participar de esa vida suya en las criaturas. Es decir, les ha dado esa vida, pero también existencia para cada uno. Y así, todo lo que existe es una expresión de la bondad de Dios. Si yo existo es porque Dios quiere. Si yo existo es porque Dios me ama. Y esto es lo que me tiene que ayudar a pensar y a considerar, pues, la grandeza de mi propia condición humana. Sí, es cierto, soy humano, sí, claro. Pero también tengo que darme cuenta que este ser que yo tengo viene de Dios. Y ahí es donde yo puedo empezar a elevar mi acción de gracias para decirle, Señor, bueno, expresión de tu bondad ha sido esto, aquello. ¿Qué es lo que tú más me quieres comunicar, no? Y ahí es donde puedo realmente encontrar, encontrar, pues todos estos sentidos de la vida que a veces, pues vamos como extraviándonos, como perdiéndonos. ¿A dónde vas? Es que, como que no sé, no, como no sé.
Hay que tener esa voluntad de amor que nos va a ir guiando por ese camino que, caray, Dios mismo ha establecido y pensado. Ese es ese amor. Ahora, el mundo ha sido creado también para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, uno debe de pensar, no es como luego, vamos a la iglesia, sí, gloria a Dios, y arriba las manos, y no, no. Glorificar a Dios es, podemos decir, amarlo. Fíjense, ya decíamos, Dios no tiene ninguna, pero ninguna obligación para crear. Entonces, ¿qué es lo que le mueve a hacer la creación? ¿Qué es lo que lo mueve a esto? Y la conclusión es que Dios ha creado todo, ojo, no para aumentar su gloria, porque Él pues ya está totalmente lleno de su gloria, ¿no? Sino para manifestarla y comunicarla. Y esto es a través de la conversión. Yo debo precisamente hacer lo necesario para hacer ese cambio. Entonces, Dios está creando para manifestar, para darnos esa gloria. Y yo tengo que asumir esa gloria. Y esta gloria me tiene que llevar a ser bueno con los demás. No negarle al hombre, no negarle al ser humano precisamente el espacio que le corresponde, no negarle al hacer criatural, ¿no? El hombre se acerca a Dios y Dios se acerca al hombre y es así como entonces vamos rescatando aquello que sea valioso. Es así como uno va diciendo, bueno, aquí sí hay cosas malas, pero también están esas cosas buenas. Nosotros vamos a pensar si esto corresponde a la gloria de Dios. Luego viene otra parte de este dogma de lo que es precisamente esta parte de la creación. Está la conservación y la providencia. Dios está creando todo y al crear todo tenemos que decir que no lo abandona. Si Dios abandonara la creación, si Dios definitivamente no hiciera nada por sostenernos, no podríamos vivir. Piensen a lo mejor, para hacer la comparación, que está la mamá y la mamá ha criado al hijo. Y que la mamá dijera, bueno, ahí lo voy a dejar a mi hijo, con permiso, ya me voy y lo abandono. El ser humano no podría sobrevivir. No nos alcanzan nuestros instintos para ello. Entonces, esto mismo es lo que hace Dios. Dios ha creado y al crear le dice a aquella persona, podemos decir así nosotros, que está siendo creada, ¿no? Como si dijera, yo te amo y aquí estoy y yo te voy a sostener, te voy a permitir que tu experiencia, tu vida, sea, podemos decir así, pues algo padre, sí, pero aquí ante todo, más que lo padre con Dios, es que sea, es que exista. Y entonces, para que yo pueda ser, para que yo pueda existir, no solamente se trata de que sea feliz y ya, se trata de mi propia existencia, de mi propio estar. Y ese estar es lo que me va a regalar Dios. Si yo lo aprovecho, si no lo aprovecho, si me dicen, si no les digo, me toca a mí. Pero Dios también me regala. Esta partecita es importante, donde nosotros vamos viendo cómo la creación está acompañada y esta creación que está acompañada lo está haciendo por Dios. Y al tener esta verdad, entonces se van a unir esas acciones de la conservación. Voy a conservar con la providencia. Voy a proveer, pero al mismo tiempo voy a conservar con estas situaciones. Ahora, dentro de todas las cosas, la providencia que Dios tiene para sus criaturas es algo que refleja de Dios. Si Dios es perfecto, entonces también nosotros tendemos a esa perfección. Si Dios se involucra, bueno, pues comprendamos esto. Y así, Dios para nosotros no es una especie del Dios relojero, del Dios arquitecto. Ya hice mi obra, nos vemos, ¿eh? Ahí le echan ganitas. Ya terminé el reloj, ya le di cuerda, ¿eh? Adiós. La providencia de Dios implica que siempre va a estar ahí. Entonces, la acción de Dios que nos ha creado también nos conserva y al mismo tiempo nos purifica. Esta es la realidad que yo debo de cuidar.
para que entonces lo que Dios me concede de veras se pueda, se pueda conservar y hacer el bien. Tantas gentes, Dios nos enseña a tantos, a tanto. Y bueno, pues como que así, ¿no? Entonces, esta partecita es fundamental que nosotros pues llegamos en la cuenta. A veces aquí en la parte de la providencia pensamos como que Dios nos va a dar lo que le pidamos. 3 moneditas, una veladora, y que no nos falte la casa vacío el sustento, y en los últimos momentos los santos y divinos sacramentos. Ya hice mi recito, ya. No, no, la providencia no es solamente eso, es algo muchísimo más fuerte. La providencia es que yo precisamente no me agote, no me canse, y para ello, pues necesito, a lo mejor puedo decir, confiar en Dios. Ese es el cuidado paterno, ¿no? Dios nos permite de esa manera darnos cuenta que no hay nada de satánico, no hay nada de nada que pueda poner en duda esto. Lo que sucede es que nosotros estamos llamados a vivir su providencia. Y si yo no la vivo, voy a querer gestionarme todo por mis medios, por mis formas, y esto nos ayuda a nosotros si lo hacemos bien, si lo vivimos bien, si no, ya eso nos sirvió. Ahora, Dios crea, pero al crear sostiene esta partecita. Cuando Dios ha creado, nos va a sostener, pero también nos va llenando de su bondad. Esta bondad que Dios nos da es precisamente la que nos va a permitir encontrarnos cara a cara con Dios para hablarle. Es lo que nosotros debemos de, pues, de encontrar, digamos así. Es lo que nosotros debemos de buscar, el que tengamos tal realidad que podamos compartirla. Porque en la medida en que tú compartes, eso mismo te va a llevar a salir de ti. Y al salir de ti, te encuentras con este Dios que te sostiene. Es por eso que decimos que Jesús nos sostiene como providencia encarnada. Fíjense cómo ejerce Jesús esa providencia encarnada. Buen pastor, caridad pastoral. Atiende necesidades, atiende las cuestiones materiales, las cuestiones espirituales. Y San Mateo también nos pone ejemplos de cómo precisamente ese buen pastor se va a ir compenetrando a tal punto con las ovejas que tiene que dar razón de la fe. Entonces, estemos siempre muy atentos en esa parte, ¿no? Entender la providencia, sí, y esta providencia, pues va a venir también de donde estábamos propiamente, va a venir esa persona. ¿Dónde estábamos parados? En la confianza en Dios. Él me ha creado. Bueno, ya me creo, ese es el primer paso. Pero no me deja. Él va a estar conmigo, Él me va a conservar, Él me va a proveer lo que en la vida sea necesario. Y es donde se veían ahí los ríos muy, pues como muy sin fuerza. ¿Por qué se ven sin fuerza? Pues porque parece que no ha llovido. Un río sin agua, pues no está. Pero cuando el río recoge la lluvia del agua, ¡pum!, con fuerza, ¿no? Pensemos algo así. Cuando nosotros no recogemos esa fuerza que nos da Dios, esa providencia, pues andamos así como si fuéramos arroyitos. Pero cuando la cosa urge, le echo ganas, entonces saco lo mejor y ahí viene entonces esta expresión. Ahí viene esta expresión que va a dejar en nosotros una huella de que Dios está acompañándonos. Dios sí es muy lo que quiera y mande. Pero aquí nosotros debemos de tener presente que en Dios es donde vamos a obtener esa providencia. Entonces, fíjense, Dios crea, claro, Dios sostiene, sí, Dios dirige todo con su bondad también. Y viene la pregunta, entonces, si Dios crea, y si Dios nos da todo, y si Dios todo esto es por su gloria, ¿de dónde viene el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios no lo acaba? ¿Por qué Dios
Y aquí es donde nosotros, pues empezamos a tener ahí algunas discusiones. ¿Realmente el Dios que nosotros tenemos, el Dios en que creemos, permite el mal? ¿Dios es malo? Y bueno, pues primero digamos que no hay una respuesta, pues así como cierta acerca de esta estadística. Dios está diciendo, yo quiero lo bueno, ámense unos a otros, pero de parte de nosotros, en lugar de amarnos unos a otros, andamos odiando, nos andamos matando. Y bueno, uno puede pensar que en ese sentido, pues las cosas dependen de nosotros también. Dios al darnos la libertad, entonces nos permite elegir. Y porque elegimos, por eso a veces suceden cosas malas, porque no sabemos elegir y nos hacemos malos. Entonces, en la historia nuestra hubo un momento en el cual a lo mejor uno puede decir, híjole, es que ¿por qué Dios me dejó? Es que ¿por qué Dios me abandonó? Es que, ¿de veras? ¿Es eso? Yo creo que no. Seamos justos, sí, en ese sentido. No se trata de alcanzar, por así decirlo, todas mis necesidades, quedar satisfechas. No, no. Pero que cuando nosotros tengamos esa posibilidad, entonces pasemos a comprender que esta providencia está así y que si yo me porto así, la consecuencia va a ser así. Y que si me porto así, pues la consecuencia es de acá. Esto es lo que naturalmente tenemos que ir haciendo, porque si no tenemos como el mismo estilo, ahí es donde vamos a cambiar tantas cosas. Entonces, Dios en su providencia nos da precisamente esa sabiduría para actuar. Eso es lo que Dios nos da. En el otro lado, vemos precisamente cómo la creación no está terminada. La creación sigue actuando. ¿De qué manera? En la forma en la cual Dios precisamente está actuando es primero en el respeto. El hecho de que nosotros digamos, ay, pero ¿por qué Dios no hizo nada? Porque respeta tu caballerosidad, respétalo. Entonces, el padre no se va como aquí a comprender que Dios sea lo malo. No, no. Es que Dios todo lo puede, pero también Dios ha decidido en nombre del amor, ha decidido en nombre del amor hacer como una especie de contención y sabe que a lo mejor me porto mal, pero a pesar de que sabe eso, ahí está. Dios está con nosotros acompañándonos. Esa es la parte que debemos subrayar. Pasemos a esta otra parte. Cuando hay cambios, podemos decir, en el ser humano, pues ojalá que siempre obedezcan al criterio de la bondad. Pensemos un poco la creación y la salvación. La creación en sí mismo, podemos decir, va en orden a la salvación. Si todo ha sido creado, yo les decía al inicio, es como una especie de teatro, si fuera es así, ¿no? Posible imaginar, aunque tiene la despensa, de que su edad, pues no es, pues como que tan adecuada. Vamos a explicar esto. Si yo veo esto como si fuera por edades, por tiempos, entonces resultará que Dios está fuera del tiempo. Dios rebasa eso, porque Dios es eterno. Entonces, vamos a poner así, todo este pedazote es una historia, un tiempo, pero Dios está fuera de eso. Dios está más allá de eso. Entonces, cuando sale la creación, Dios ya existe, es eterno, y ahí la creación es el primer paso, pero de este tiempo. Y es acá donde en este tiempo, en esta historia, se va a dar esta alianza entre Dios y su pueblo. Esta es una forma de concebir cómo se va relacionando una con otra. Aquí hay que estar siempre.
pues atentos. La creación es el primer paso para esa alianza. Y porque está viéndose esa alianza, entonces por eso está ya empezando a actuar Dios en la historia. Y esa acción de Dios va a llegar cuando podemos decir, venga el final de los tiempos. Todo será puesto bajo sus pies, será planificado y será la reacción total. Pero de estos momentos, la corrupción, entonces se va a ir como echando a perder todo. ¿Hasta cuándo va a durar esta acción salvífica de Dios? ¿Hasta cuándo va a ser la parucía? ¿Cuándo va a ser que llegue a Dios? No sabemos. Pero sí sé que en medio de este mundo todo se ha hecho para la salvación y que tengo que estar abierto para que esa acción salvífica de Dios me llegue, participe yo de ella. Y eso será muy, pero muy, muy adecuado. Y la otra realidad, como esta creación tiene que estar abierta a esa redención. Y si está abierto, nosotros podemos decir a la redención, pues poder beneficiarse de ello. Pero si yo, digamos, cierro mi corazón y ahí, con este corazón, empiezo yo a tener como conflictos, ¿por qué? Porque si yo me encerré en mí mismo, ya no voy a poder salir a consolar, ya no voy a poder salir a ayudar. Y ahí entonces yo tengo que combatir contra el pecado. El pecado me tiene siempre que ayudar a cerrar. Esta parte va a ser mi lucha. Y yo pongo al Señor como esa nueva creación, como ese sol, y a partir de ello, pues ya cada quien tomará algo que pueda ser, digamos, pues de utilidad. Vamos a dar un paso más todavía, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con el acto creador. Pero ahora viene la realidad creada. Bueno, ya está, esto es lo que hace Dios. Ahora, ¿qué existe? Lo que existe. Primero, Dios creador es el invisible, hace un acto creador. Este momento que veíamos, donde Dios ha existido, esto está bien en su lugar, esto no está en su lugar. Entonces, Dios está actuando las cosas. Decíamos hace rato, es una creación ex nihilo, es decir, de la nada. Esta parte es lo que decíamos ya. Yo no puedo decir que te avientes en una situación que no se puede asumir. Entonces, si yo creo a partir de esto, es porque voy a modificar, dice por ahí la afirmación que nos enseñan en la escuela, ¿no? Dios no, la materia no se crea, se destruye, tan solo se transforma. Pues eso ya es otra realidad que no cuaja, que no entra acá en lo nuestro. Aquí vamos poniendo entonces este orden. Si estamos existiendo, es dentro del tiempo para que aguante la cosa. Y al aguantar esto, nos va a dar oportunidad de ir platicando bajo otras realidades, porque la creación como tal implica eso del ex nihilo, de la nada. Porque si fuera, por ejemplo, que hubiera ya algo, entonces vamos a suponer que yo soy Dios, pero a la hora de crear ya tuviera yo aquí como masa para hacer angelitos y muñequitos y entonces, ¿cuál de los dos es primero? Siempre tiene que haber algo. Y ahí es donde nosotros, pues nos ponemos precisamente, ¿no? En esa lucha para que las cosas en lo más posible puedan así como calmarse, serenarse. Doy un paso más acá. Si esto se va calmando, en razón de que yo sé que todo depende de Dios, porque Él ha sido el que lo ha creado, entonces me doy cuenta que va sucediendo en el tiempo, pero que en ese tiempo va a haber cosas para bien y para mal. Y empezamos con la realidad creada. ¿Qué es lo primero que Dios ha creado? Los ángeles, el mundo espiritual. Que existen los ángeles es algo que creemos por la fe. ¿Sale? Después
Si nosotros decimos de los ángeles, ¿qué están haciendo? Alaban a Dios y además son mensajeros de sus cosas. Esto va con esa tarea, no sé, por tener la imagen. Pensemos en Gabriel. Va y le dice a la Virgen, oye, ¿qué crees? Dice Jesús que Señor, que esta es la tarea que podemos decir, van a encontrar en medio de todo esto, pues cosas también buenas. Esto de la experiencia de los ángeles, ¿qué mensajes traen? Y pensamos en la escritura. Pero aquí hay que ser atentos, porque es que me trajeron los ángeles a mi casa y que van a venir y que van a pasear y que los tengo que dar de comer y que 20 días y que si no son 20 días son no sé cuántos. Cuidado, cuidado, porque ahí nos podemos desviar y empezar a caer en supersticiones que ni al caso, ¿no? Esto se dio mucho, mucho en Pachuca, digamos así, con este ejemplo que vamos a poner. Si yo llego a la ciudad de Pachuca y doy un aviso de que saben que se acaba de suspender el concierto de Luis Miguel, se alarma, ¿no? Todo el mundo así como que una mala noticia, ¿no? Y no, ¿saben qué? Resulta que sí va a ser el concierto, entonces lo aviso, ¿no? Entonces, esos mensajes, podemos decir nosotros, están generando en la comunidad, como si fuera ahí el mundo, están generando una reacción y en esa reacción que se está generando es donde se va cumpliendo su tarea, su función. Pensemos con esta comparación, con esta analogía, pensemos cuando llega la tarea de un ángel. ¿Cuándo es verdaderamente un mensaje de un ángel? Cuando me va a conocer a Dios. Todo el anuncio de los ángeles van para llevarme a Dios. Luego, esos ángeles han sido creados por Cristo. Esta realidad es donde entonces uno tiene que decir, siempre están con Él. Ahí es donde aprendemos tantas, tantas cosas. Siempre estás con Él. Podemos decir a los ángeles, ¿no? Pero también ellos tienen una misión con nosotros. Y entonces hacen que rodee nuestra vida y al rodear así como que toda nuestra vida, en todo momento, en todo instante, nuestra tarea es estar atentos. ¿Qué es lo que nos están haciendo? ¿Qué es lo que nos están ayudando? Y así entonces nos van a colaborar en nuestra tarea de llegar con Dios. Viene aquí esta partecita del famoso ángel custodio. Es de que a lo mejor ya uno ya ni le reza. ¿Por qué? Es que es para niños, ¿no? Como que para uno no, es para niños. Luego, la naturaleza de los ángeles es una naturaleza espiritual. Y al decir que es naturaleza espiritual, es decir, que no tienen carne, no tienen hueso. Y a lo mejor un niño va a una iglesia y a lo mejor dice, "Oye, pero ahí hay un ángel, porque dicen que no tiene carne, que no tiene huesos y... Ah, bueno, entonces tengo que explicar en qué condiciones los ángeles se pueden manifestar, se pueden expresar, para que a partir de ese ejercicio podamos verdaderamente comprobar cómo Dios nos va acompañando, nos va asistiendo en cada instante y modelo. Esta parte de los ángeles, dado que son espirituales, tienen inteligencia que busca la verdad y tienen voluntad. Pero aquí hay una ventaja todavía. Dado que ellos no tienen cuerpo, cuando ellos conocen mucho más rápido que nosotros. Imagínense que nosotros nos hubiéramos quedado con, no sé, con la idea equivocada de algo. Y vienen los ángeles y nos lo dicen. Híjole, uno tiene ahí pues que darse cuenta de que los ángeles al final son personas y personas divinas. Esta partecita es lo de ahí. Y luego ya la situación, ¿no? Donde uno va viviendo con los ángeles, pero a veces también se nos olvida que están los ángeles malos, aquellos ángeles que desobedecen a Dios. Y entonces la maldad de estos es precisamente que nosotros pensamos que somos como dioses, que somos como ángeles. Y pues resulta ser que no, no somos así. Cada uno tiene que considerar, digámoslo así, hasta dónde puedo yo ya subir a alguien.
¿Hasta dónde puedo yo ya ayudar a alguien? ¿Hasta dónde puedo ya realmente, no? De lo contrario, pues si yo ya sé que aquí ya no se puede, bueno, ¿sabes qué, Angelito de la Guarda? Ahí te encargo, échame la mano, ¿por qué? Porque lo puede, lo puede. Y la creación de los ángeles fue dada, se dice, en un estado de propiedad, donde se va precisamente a dar como posibilidad el ejemplo de que va a pasar esto. Sale pues, sale, ahí está la posibilidad. Pero ¿será cierto? De veras, será como que posible que esto suceda, creados en un estado de prueba. Es decir, voy a decidir ya. ¿Por qué nosotros, fíjense aquí la diferencia? Nosotros como somos creados con el tiempo, hoy digo sí y mañana digo no. Y pasado mañana me arrepiento y vuelvo a decir que sí. Mis decisiones van cambiando y puedo hacerlo. En el caso de las acechanzas del demonio, esa partecita es donde nosotros pues tenemos que hacer conciencia. Cuando yo decido, es poco a poco. Pero cuando un ángel decide, dado que ya tiene un cerebro, mm, ahí nos estamos entonces considerando, ¿no? Y ahí surge, si yo digo no, ahí surge el ángel Satán y sus ángeles. Este ángel Satán es el que rechaza el pecado, es que le dice no a Dios, porque pues parecería, ¿no? Que se trata de una persona, podemos decir, yo no sé si cuando en ese momento, ¿no? El ángel Satanás se hubiera detenido a pensar, se hubiera detenido a decir, sí, sí, va, yo le entro, yo voy a entender. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues simple y sencillamente se me meto instigado por el pecado. El demonio es astuto, el demonio es hábil y en esa habilidad se mete. Y al meterse entonces nos va haciendo que nos perdamos. Pues sí, es astucia. No es una parte como que de espanto y que va a salir. No, no. Fue en un estado de prueba. Él pudo haber dicho sí, pero al final dijo no. Y viene ese rechazo. Uno puede, pues, considerar como el demonio nos instiga precisamente al pecado. Y el instigarnos al pecado nos está como, pues, como queriendo jalar para lo que corresponde a lo suyo. Y uno debe tener mucho cuidado, especialmente en este tipo de cositas. Estamos ahí, pues, tratando de valorar, estamos ahí tratando de aprender, y esto es lo que a veces puede suceder. Bueno, vamos a dejarlo ya acá. Nos falta cómo Dios ha creado el mundo material y cómo nos ha creado a nosotros. Pero al final y al cabo, tenemos esta realidad. El dominio de los momentos que puede tener el demonio sobre nosotros, pues sí, pero también tenemos la posibilidad de soltarnos, porque somos libres. Y esa libertad, con permiso. Uno tiene que pensarlo muy bien esto. Si no uso bien mi libertad, me jala, me envenena y bueno, me extravío. Vamos a ver si hay alguna pregunta o comentario. Son temas que van a ir saliendo en esta parte, ¿no? Donde al hablar del acto creador, al final tengo que hablar de la bondad de Dios, que hace todo esto por amor y que en medio de todo la salvación es lo que va a mover esto. Y esa salvación es no solo para el género humano, sino para todo cuanto existe. Y en esto siempre va a estar también ahí la intervención del demonio que quiere echar a perder esos planes de Dios. Vamos pues a ir platicando de esto para que saquemos ahí las dudas. Vamos a empezar con María Flor, que tiene ya la mano
preparada. Si nos activa su micrófono, por favor, hija. Buenas tardes, Padre. Hola. Al principio habló sobre Jesús es el rostro del Padre, porque en todo está los tres. Ahora, Jesús cuando se va, le dice a sus apóstoles, no estén tristes, que vendrá el Paráclito. Y me voy en el verbo se va, o sea, se va. Y luego dice, vendrá. Entonces, ahí hay una duda para mí. Él se va, pero a la vez él vendrá con el Espíritu Santo. Esa es una pregunta, si es así. La otra es, cuando hizo el cielo y la tierra, cuando hizo el cielo se está refiriendo al cielo, al lugar donde está Él, o el cielo como nosotros lo vemos como allá en el cielo y donde está todas las estrellas y los agujeros negros y todo eso, o eso los hizo junto con la tierra. Eh, Esa sería otra pregunta. Y nos dice que Jesús nos sostiene en la providencia, que más bien, Jesús nos sostiene porque con Él está la providencia encarnada. Entonces, Jesús diariamente es nuestra providencia porque nos está proviendo de amor, de la capacidad. Entonces, no es nada más porque le rezo para que tenga yo dinero o algo, sino realmente Él nos está dando todo, es la providencia encarnada. ¿Y cómo hago para recoger esa providencia? ¿Cómo damos por hecho que respiramos, que vivimos y vamos en la rutina diaria, pero cómo me detengo y realmente siento que esa es la providencia? Y discúlpeme, le voy a hacer otra. El mal desterrado en la tierra, o sea, habló de Satán. Él sabemos la historia y que tentó al hombre y a la mujer. Y entonces, él ya estaba desterrado. Y quiero pensar que por envidia, no sé, va y toca al hombre y a la mujer. Entonces ellos son desterrados a donde él estaba y donde él nos hace como quiere. Pero luego viene Jesús y precisamente de ahí mismo nos rescata, pero nos vuelve a dejar ahí para que por amor nosotros mismos salgamos. Eso sería todo, perdón. Esta le pido que me la repita tantito otra vez, la última partecita, si me hace favor. Bien, el demonio fue desterrado, no está en la presencia de Dios. El hombre está desterrado, no está en la presencia de Dios. Entonces el hombre fue llevado donde el demonio lo hace como quiere. Por compasión de Dios, bueno, llega Jesucristo y nos rescata, pero nos sigue dejando aquí, pero él ya nos rescató, ya nada más es de que nosotros quieramos seguirlo y descubramos el amor y quieramos realmente pasar pues, al lado bueno, por así decirlo. Ok. No se preocupe por la cantidad de preguntas, ¿eh? No, al contrario, no siempre nos ayuda el que preguntemos y el que nos enriquezcamos, porque así estaban surgiendo cosas que nos ayudan, ¿sale? Esta parte primera, cuando hablamos de la Santísima Trinidad, nosotros tenemos que asegurar siempre donde está uno, están los otros dos. Y esta es la parte doctrinal que se asume porque estamos hablando de la unidad de Dios en ese sentido. Cuando nosotros especificamos a cada una de las personas divinas, pudiésemos acá en este caso hacerlo de esta manera donde dijéramos, bueno, cuando Cristo deja el cielo, estamos allá como en su casa, ¿verdad? Entonces Cristo deja el cielo y viene a la tierra, entonces ya no están juntos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Como que algo se rompió acá, ¿no? Y esta es la parte que nosotros tenemos aquí por una especie como de limitación en la experiencia. Cuando hablamos de las realidades de Dios, estamos hablando de lo que es la eternidad. Y al hablar de la eternidad, estamos considerando aquello que está más allá del tiempo y del espacio. No hay tiempo, no hay espacio. Entonces, la eternidad, podemos decir, lo digo así porque es nuestra limitación lingüística, está en todas partes.
pero ya la forma de usar la palabra no es tan correcta, no hay otra forma, ¿no? Cuando en el catecismo se preguntaba, bueno, ¿dónde está Dios? Dios, fíjense, ya lo estoy poniendo en un lugar. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿no? Pero no es tan correcta la forma de expresarlo. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar aquí y no puede estar acá porque no tiene un cuerpo. Es decir, Dios está en todo. Dios está en todos lados, por eso es el eterno. Y esto mismo es entonces lo que se ocupa, por ejemplo, con la parte de lo que voy temporalizando. Entonces, Dios acá, Dios Padre acá en el cielo y el Hijo se vino a la tierra, pero al final, como es una cuestión espiritual, están unidos. La presencia del Padre está presente con el Hijo. Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Entonces, el Hijo y el Padre siempre van de la mano y el Espíritu Santo está siempre acá presente. Aunque nosotros hablemos de que Cristo está en la tierra y parecería que el Padre se quedó por allá y el Espíritu Santo se quedó también quién sabe por dónde. No, no. Aquí está precisamente esta situación. Está uno y donde está uno están los otros dos. Y al estar así, uno y otro juntos, es entonces donde se da esa comunión. Aunque nosotros no los veamos, son espirituales, aunque nosotros atribuyamos el descanso solo a alguno de ellos, esto es lo que vemos, digamos, por fuera, pero siempre, siempre están. Técnicamente podríamos decir, Cristo nunca se fue, siempre estaba acá, nunca se ha ido. Cuando dice en la ascensión, bueno, me voy, pero no me voy. Pero del otro lado está esa expresión de su Padre eterno, ¿no? Este, yo quiero que mi hijo que esté acá conmigo. Sí, está bien. Pero el estar acá ya significa otra vez un lugar. O sea, es la limitación lingüística la que nos pone ahí con una, pues sí, con una forma limitada de hablar de Dios. Entonces, yo podría decirle, Cristo nunca se ha ido. Siempre ha estado aquí con nosotros. Esta realidad, bueno, se trata de pequeños rasguños, por decirlo así, un arañazo que medio le damos como para asomarnos tantito a una probadita, ¿no? Pero pues nos rebasa. Lo que podemos decir, Dios está en todos lados y Cristo pues está en todos lados también. Esa es la nueva realidad. Es en torno a la primera pregunta, ¿no? Es que me voy, pero Padre, si me sí, permite, sí, claro. yo solamente quisiera añadir un poco lo que desde mi punto de vista veo. Es que por ser omnipotente, Dios nuestro Señor está en todas partes, pero se hace invisible Jesús al haber sido crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Él nos dice, bueno, Él se hace invisible, pues para que los ojos de Dios humanamente podamos entender, se crea o está el Espíritu Santo, pero humanamente a lo mejor no podría, aunque sea omnipotente, tiene que hacerse invisible. Esa es la conclusión a la que yo llego. Ujú. Ahí no podríamos decirlo así, porque sería ya como una especie de que tiene que, y eso no aplica, porque estaríamos atentando contra la libertad de Dios. El hecho de que no lo veamos no es tanto como que Dios, digamos, esté escondiendo o no tenga que mostrarse. La situación es su naturaleza. En su naturaleza, Él permanece en la naturaleza espiritual junto con toda la creación. Y nosotros lo que nos corresponde en ese sentido es como ir descubriendo esas huellas que va dejando, que va colocando, y ahí nos vamos a ir encontrando con Dios. Pero al final y al cabo, si Él quisiera en algún momento determinado, como lo ha hecho, expresarse, manifestarse en una acción milagrosa, pues claro que lo puede hacer. Y entonces podemos tener de manera extraordinaria
la aparición de Nuestro Señor de la Misericordia, por ejemplo, a Sor Faustina. Entonces, son momentos que también Él otorga como un privilegio. Aquí la cuestión que nosotros hablamos como de ir y venir es porque es como nos movemos. Nos movemos en el tiempo y en el espacio, pero Dios ya no. Lo hacemos así porque es la manera en que nos podemos explicar. Pero en Dios, al no haber tiempo, al no haber espacio, pues propiamente podemos decir que Dios está en todos lados, que el tiempo de Dios no hay pasado, no hay futuro, es un eterno presente, pero nosotros a la hora de entrar en esto es donde tenemos ahí como que aceptar, digamos así, nuestra propia condición humana, ¿no? Y es lo que tenemos acá para participar. Entonces, podríamos decir gráficamente, Dios se va, claro, se va a los cielos, desde donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por supuesto. Ahí estamos hablando de su segunda venida en la gloria y vendrá a juzgar a vivos y muertos, pero también en ese sentido pudiese ser que vaya y venga, a lo mejor estoy ubicando, ¿no? Los lugares, ya se va, ya regresó, pero a lo mejor es solamente esa como aparición, ¿no? Dios aparecerá en nuestras vidas con este desfase, no sé, como de parte nuestra, no estamos así como al corriente, ¿no? Pero lo poco que podamos, pues lo vamos a ofrecer desde acá. Entonces, sí está esa realidad, por un lado, de que Dios se va y que entonces, pues podemos alcanzar una visión de Él, tanto aquí como en el más allá, si Él lo permite, ¿no? Pero por ahí sería un poquillo. Esa es la limitación nuestra en lo humana. En la segunda pregunta, cuando hacemos referencia al cielo y a la tierra, cuando decimos que Dios ha creado los cielos y la tierra, acá también, recordemos que es entonces, esa sería una lectura literal. Y tenemos nosotros un libro de teología, y al ser libro de teología, lo que a nosotros nos interesa es descubrir cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios realmente de esta realidad nos está queriendo decir? Para que entonces verdaderamente le demos en el clavo, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, cuando nosotros decimos que Dios ha creado el cielo? No, pues que nada más creó el cielo que vemos y luego el universo, todo cuanto existe. Cuando decimos Dios ha creado la tierra, bueno, y todos los demás planetas, cómo los hace. Entonces, vamos a ir descubriendo que hay un lenguaje teológico y el lenguaje teológico se va a ir encontrando circunstancias que le van a dejar un mensaje al ser humano. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Que Dios es el creador de todo cuanto existe, de todo cuanto vemos, Él lo ha hecho, Él lo ha creado. Si la palabra cielo se refiere solo a este cielo que vemos o se refiere a todos los cielos, a todo lo que hay en el más allá, si la situación me lo permite, si es que Dios es el creador de todo, bueno, ahí está mi aportación. Excelente. Dios es el creador de todos. El no podemos decir nosotros, a la hora de que es el creador de todos, podemos decir cómo se va estableciendo, ¿no? Esta figura de los cielos y la tierra habría que desentrañarla. No podemos limitarla solamente a esta tierra ni a estos cielos que vemos. Es mucho más amplio. Ujú. Y desentrañar implica, bueno, ¿qué me encierra? ¿Qué es lo que iba a decir esta lectura? Y ahí, si yo veo en esa lectura un mensaje, pues tengo que ir poniendo esas piececillas para que me dé como la respuesta que estoy buscando, ¿no? Pero no olvidemos que pues es palabra de Dios. La tercera cosa, cuando hablamos de la
providencia, ¿no? El proveer lo necesario. Aquí la cuestión de la providencia es comprender cómo todo lo que existe, existe, todo es. Permítanme acá, ¿no? Entonces, yo puedo decir, esta es una memoria, este es un muñeco, esto es un chicle. Entonces, son cosas diferentes en el modo de ser, pero todas estas cosas son. Entonces, cuando la ciencia surge, el ser humano trata de responder esas preguntas. ¿Qué es? Y entonces yo diría, pues es un chicle, es un muñeco, es una memoria. Bueno, esto es lo que ya está especificado, pero ¿qué es realmente, no? Y me tiene que remitir al ser. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué esto es lo que es? ¿Por qué existe lo que es? ¿Por qué existe todo esto que les mostré? ¿Por qué alguien los inventó? ¿Alguien inventó entonces esto? Híjola, pues no se lo haya inventado, pero si llegaste, digamos así, a comprender que en algún momento distinto, pues Dios va a hacer presencia. Ahora, si yo ya me quedo claro que lo que importa es el ser, pero puedo ser de muchas maneras, puedo estar el ser chicle, el ser agua, el ser, no sé cuántos más seres haya, pero el ser es lo que tengo en común. Si la pregunta es en razón de conocer cómo es el ser, pues ahí puedo así ya ir aplicando esta parte de la providencia. La acción de Dios se va a desarrollar, digámoslo así, todo lo que Dios hace, su providencia incluida, se va a desarrollar, por supuesto, en nombre del amor. Y esto es entonces un amor que nos empuja, nos sostiene. No sé si sirva la comparación. Cuando está la mamá y tiene la criatura en el vientre, entonces, sin que la mamá, podamos decir, sepa cómo, pero en su vientre hay una criatura, ¿no? Y empieza a patalear y empieza no sé cuántas cositas. Y entonces, bueno, ya la mamá sale y descubre, ¿no? Que está siendo portadora de una vida. Y ella es la que está alimentando y es la que está dándole la vida a ese ser. Pensemos un poco así. Dios en su providencia nos da el ser, nos da lo que somos, pero además está pidiéndose una especie de, pues, ¿cómo decir? De dosis de que sea, ¿no? De que exista. Yo soy y porque soy, entonces dentro de ti para ser quien soy. El caso y el punto es el ser. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué estamos elaborando? Pues esto al final y al cabo puede ser muchas, pero muchas cosas. Lo que sí es que la providencia de Dios nunca nos va a dejar de socorrer. ¿Por qué no va a dejar de socorrernos la providencia de Dios? Porque al final estamos tratando de hacer cosas buenas. O quien hace cosas malas, bueno, pues cada quien dará cuenta de lo suyo. Pero la providencia es algo así, ¿no? Para que la criatura exista, necesita el vientre de la mamá. Para que nosotros existamos, necesitamos precisamente esta partecita del papá. Entonces, ahí tenemos esta enseñanza que nos va compartiendo en la vida misma, ¿no? Para que desde la vida misma, pues podamos verdaderamente ir teniendo conciencia, qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que, pues yo voy a poder realmente hacer? Pues todo lo que Dios me permita. Esto es el sostenerme, ¿no? Dios es quien me sostiene y al sostenerme por Dios y con Dios, pues por ahí puedo yo decir que está mi providencia. Es que Dios me sostenga. Después
en la parte del mal, am, cuando Dios crea a los demonios, a los ángeles, vamos con los ángeles, ellos tienen que tomar una decisión y al tomarla rechazan a Dios. Eso es lo primero que vemos, ¿no? Entonces, se dice que son expulsados. Y aquí la pregunta es interesante, ¿no? Si también nosotros somos expulsados del paraíso, de veras estamos fuera. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿También se quedaron fuera? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo decidir? Entonces, tenemos que pensar un poquito esto. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, para que yo decida, primero tengo que conocer. Y para que yo conozca algo, todo tiene que pasar por mis sentidos, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que toco. Todo lo que llega a mi cabeza es por los sentidos. Mis sentidos lo procesan, me lleno yo de información, elaboro conceptos, elaboro definiciones. Y una vez que ya tengo todo esto acá almacenado, conceptos, definiciones, empiezo a hacer razonamientos. Y es donde empiezo a hacer yo juicios. Y ya puedo yo juzgar, por ejemplo, que esto es un lápiz y que este lápiz está bien o está mal y ahí viene ya mi juicio. Esto nos deja ver que el conocimiento humano es indirecto. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo. Pero el conocimiento creatural, ese crecimiento, ujú, podemos decir, se va dando así nosotros porque tenemos cuerpo. Pero ¿qué pasa en las criaturas que no tienen cuerpo? Es decir, ¿qué pasa en los ángeles? ¿Cómo conocen ellos? Si no tienen cuerpo, no tienen ojos, no tienen oídos. Entonces, ellos conocen de una manera muchísimo más profunda, porque entonces hablamos que los ángeles, buenos y malos, conocen de manera directa, no indirecta, no tienen un cuerpo. Y al conocer de manera directa, ahí nos llevan una grandísima ventaja en ese sentido. Es como si tuviera yo la posibilidad de leer pensamientos, digamos, una persona acá adelante y la mirara y entonces empezara yo a leer todo lo que lleva por dentro. Pues sí, es brujería, no sé, miles de cosas a lo mejor no podía pensar, pero al final esto es fundamental que yo lo comprenda. Así funciona una imprenta. Así funciona lo que se imprime acá adentro, pero en ellos no. Entonces, las decisiones que ellos toman son de una vez para siempre. Si nosotros fuéramos ángeles, lo que nosotros decidamos ahorita, ahí ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay me arrepiento, ya no hay un me eché para atrás. Por eso nosotros con tantísimo cuidado ponemos, por decirlo así, instrumentos, medios que nos ayuden. Pero los ángeles no, conocen directamente. Bueno, este conocimiento más perfecto que tienen los ángeles le permite a Satanás y le permite precisamente a él como para pedir que se pueda, ¿cómo decirlo? Que se pueda tener como un contacto con los ángeles, ¿sí? Entonces yo puedo hablar con mi ángel de la guarda, claro, puedo rezarle, por supuesto. Hay una especie de conexión, hay una especie de comunión, pero también esta especie de comunión, pues yo la tengo que salvaguardar. Bueno, así es como se conoce, ese es como nuestro primer antecedente. Ahora, cuando se dice que son expulsados del paraíso, lo que está queriendo decir otra vez, no es que son expulsados de un sitio. El paraíso, el cielo, recordemos, es la comunión con Dios, es la común unión con Dios. Y esto siempre, siempre, siempre será
una grata experiencia, digámoslo así, porque yo voy a poder tener la posibilidad de hacer algo, ¿sí? Que entonces no se hace. Me explico. Yo no puedo, porque estoy en el tiempo, trasladarme de un sitio a otro en una cuestión de segundos. Mi cuerpo me lo impide. O estoy aquí o estoy allá. Pero un espíritu, dado que no tiene cuerpo, él entonces sí puede estar aquí y a los minutos ya puede estar allá. ¿Por qué? Porque él se anda trasladando, pero no es como si anduviera como especie de, pues no se hace de voy, vengo, no, sino el ángel maligno y el ángel benigno, por ser espirituales, al igual que Dios, participan de esa realidad. Ahora, aquí, si yo dijera en la presencia de Dios, estar o no en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, vamos a ponerlo como si estuviéramos con la novia, vamos a ponerlo así, para entenderlo, voy a hablar como si estuviéramos en lugares. El castigo del demonio y de quienes sean arrastrados con el demonio es estar viendo a Dios y no estar gozando de él. Y darme cuenta que hay otros que lo están haciendo y yo no. Esa muchacha era mi novia, pero me enojé, me peleé, la mandé bien lejos a la fregada, me hice egoísta y entonces la abandoné. Y entonces esta persona, como está sola, se siente mal, siente el sufrimiento, ¿no? Entonces no es precisamente que el destierro se entienda como que están fuera de, en otro lugar, en otro sitio, ¿no? No es tanto esa parte. Se trata más bien de comprender cómo la pena del pecado es la felicidad del otro. Decía Nietzsche, mi infierno son los demás. Hay que quitarlos. Y pues sí, el que yo vea que el otro sea feliz, ese es el destierro. Eso es lo que me lastima, eso es lo que me purga. Entonces, el que sea arrojado es una limitación acá de parte de nosotros, porque estamos en tiempo y espacio. Pero Dios no, los ángeles tampoco. Entonces, cuando se dice que el ser humano fue desterrado, no puede hacer que literalmente de aquí para allá ya te besé, ya no te... No, no. Yo puedo estar entonces en este mundo, delante de Dios, con mi pecado, como lo hacemos cualquiera de nosotros ahorita, y al final de todo esto, yo sé que puedo, en medio de estas condiciones, en medio de estas realidades, yo sé que puedo, ¿no? Y que puedo estar bien, o más o menos bien, o mal, y que ahí lo voy a pagar. Si estoy gozando de un momento que no debo, me alejo de Dios, me incomodo con los otros, porque el otro es feliz y yo no soy feliz, entonces me enoja, me purga. Ese es el infierno, ¿no? Podemos decir, eso es lo que me quema por dentro. Entonces, no es tanto que estemos así como que fuera de, en razón de lo locativo, ¿no? De un lugar a otro. Lo que está importando es acá cuál es la experiencia, ¿no? Que se va teniendo para que presionando, digamos así, desde esa experiencia, pues podamos así nosotros ir como comprendiendo esta realidad. ¿Cómo puedo yo realmente estar en la presencia de Dios? ¿De qué manera me ayudo? ¿Cómo practico esto? La Eucaristía. En la Eucaristía. Ahí, por todos los medios, la Eucaristía. Es la presencia misma de Dios y a lo mejor puede ser que delante de Él me sienta en un infierno. ¿Por qué? Pues porque estoy bravo, porque me enojé, porque me peleé.
pero ahí está, ¿no? Y me está precisamente apoyando para que pues, podamos, digamos así, ir compartiendo esa vida con Dios. Pero por ahí va la cosa de estos, ¿no? O sea, la separación es en razón de las acciones y se te olvida. Si sirve por ahí un poco esto. Si no, estaríamos nosotros como que extraviándonos, perdiéndonos, y pues así no le, no le entramos, no le resolvemos. No sé si con esto estemos a mano, hija. Sí, padre, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tuviese alguna pregunta, alguna duda? No, a mí me quedó muy claro eso que dijo usted al final, de que nosotros lo vemos desde el ojo humano como algo locativo, como algo, como un espacio geográfico, y para Dios no es eso. O sea, a mí me quedó perfectamente claro. Ahí, si Dios permite, no ubico cómo está el caminar acá en el diplomado, pero está la materia de escatología. Y en esa materia de escatología precisamente es cuando se habla de estas realidades, cómo entender la vida del ser humano, digamos. Estamos entendiendo su vida en este mundo, pero ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Cómo se da esa separación? El momento del juicio y entonces cómo viene el cielo, el purgatorio, el infierno. Y creo que son de las realidades que muchísimo más hacen falta purificar, porque a veces pensamos, no, está en el infierno, se está chamuscando, está queme, no, porque son otras realidades más allá de la materia, ¿no? Si yo dijera, bueno, una persona se murió y era muy mala, malísima, ya se estaba condenando, y a la hora de condenarse ahorita, se está chamuscando, ¿sale? ¿Qué se está quemando? No llevó cuerpo, el cuerpo se quedó enterrado en el panteón. Entonces, lo que quema es el interior. Cuando me da coraje, me da rabia ver que el otro es feliz, ¿no? Y entonces esa parte es la que no tolero. ¿Por qué la otra persona sí es y yo no? Esa es la situación ahí que más se puede dar así, en ese sentido. Ujú. Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a concluir y vamos a encomendarnos pues al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos has concedido. Con humildad imploramos tu cuidado y protección en el camino de cada uno de nosotros, en el camino de fe, en el camino de la vida. Ayúdanos a descubrirte presente en cada momento, en cada instante, para que a partir precisamente de ese amor que tú nos expresas al estar presente entre nosotros, podamos cada uno ir creciendo en ese contacto tuyo y después comunicarlo a los demás. Bendice y protege a estos hijos tuyos, a toda su familia y a sus seres queridos y a quienes más necesitan de ti en estos momentos. Que el Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengan todos buena tarde.